escuchar la palabra de Dios, dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando uno piensa en el mundo en que estamos viviendo hoy, no cuesta trabajo ver la enorme cantidad de sufrimiento que proféticamente están ahí establecidas en las escrituras. Lo que estamos viviendo es la pestilencia, enfermedad. Así también escuchamos con mayor énfasis de guerras o rumores de guerra. No hace mucho hablábamos de lo que podía pasar entre Estados Unidos y China, por ejemplo, un rumor de guerra que está latente. O qué pasaría si Israel también está ahí atento a cualquier situación que Estados Unidos haga, ¿cierto? Estos rumores a nivel mundial nos ponen en alerta, declaran que la escritura proféticamente tiene razón. También podemos ver hoy en día cómo una nación se levanta contra otra nación. Incluso hay guerras, hermanos, que nosotros en nuestro mundo occidental no sabemos, pero se están produciendo en este mismo momento, que no son tan impactantes a nivel mundial, pero se están produciendo. Hay naciones que tienen que salir, o personas que tienen que salir de su tierra por las invasiones que se están produciendo en este mismo instante. O cuando una nación se levanta contra sí misma. Por ejemplo, recordaba yo en Francia con estos llamados chalecos amarillos, que se levantó un grupo de ciudadanos franceses para protestar por ciertas situaciones que se estaban viviendo en aquel país. O, por ejemplo, cuando escuchábamos lo que ocurría en Barcelona, en un acto independentista, también cuando nos tocó, ¿cierto?, a nosotros, con toda esta agitación social vivida desde el mes de octubre del 2019, o lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Pero todo esto estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor Jesús en el sermón profético habló, dijo, aparte de las pestilencias, aparte de las guerras, de los rumores de guerra, de levantarse una nación dentro de la misma nación, habló también de la pobreza o del hambre. Qué increíble ver cómo después de una pandemia viene el hambre y hay inocentes sufriendo, niños, ancianos sufriendo. Y quizás hoy en día podemos preguntarnos, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Por cuánto tiempo permitirá Dios que esto continúe? Es una pregunta y podemos hipotéticamente empezar a hacer planes y decir, yo calculo que para septiembre o agosto, o esto va a durar 1 año, 2 años, ajeno con lo que nos indica la especulación de cuánto dura. La Biblia dice que en estos tiempos malos, proféticamente señalados, la iglesia tiene que hacer algo hoy en día. Y leo lo que dice segunda de Pedro 3, del 11 al 12. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. En tiempos de prueba, en tiempos de aflicción como estamos viviendo, la iglesia tiene que llevar un testimonio. Y el testimonio, mire, vuelvo a leer el último versículo de segunda de Pedro 3, versículo 12, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, de las cosas que han de venir, procurad con diligencia, con rapidez, que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión
y con una actitud, dice, en paz, en paz. ¿Y se acuerdan lo que leímos el versículo 27? Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense, hermano, que es por medio del reconocimiento a quien servimos que debiéramos de tener una actitud de santidad en todo momento, una actitud también de paz. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová, a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es por medio del temor de Dios que podemos apresurar la venida de Dios. Como hijos de Dios debemos llegar a la perfección en Cristo, así nos mandan las Escrituras. Debemos procurar ser hallados de Él sin mancha. La Biblia dice sin arruga, Efesios 5:27, ya lo leímos. Con la fuerza y la guía de Dios, que Dios nos da a cada uno por medio del Espíritu Santo, podemos vivir sin cometer pecados conscientes, al momento de ser tentados con esa fuerza y gracia. Somos capaces de vencer el pecado que mora en nuestra carne, de tal manera que somos obedientes a lo que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida y entreguemos un buen testimonio en medio de la confusión de este mundo. Cuanto más fieles y obedientes somos, más rápido se llevará la obra de Dios en esta tierra que Él ha preparado para nosotros. Él quiere presentarse para sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. No sé si todas las hermanas se arreglaron de la misma manera como están arregladas hoy para el día de su boda. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, hermanas? Que sí, que uno se preparó con tiempo, cogió ropa, se arregló el pelo, ¿no es cierto? Y esperando ese momento. Exacto. Esperando ese momento del encuentro, uno se preparó y generalmente lo exterioriza físicamente, pero se preparó porque era un momento especial. Y yo creo que el varón también, para que fuera de alguna manera especial e inolvidable, ya sea ante el civil o ante el altar. Y fíjense que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Y Él, ¿qué es lo que espera? Si nosotros humanamente tratamos de que ese día vernos que nuestra carita esté lo más estiradita, no sé, pero tratamos de arreglarnos para ese momento y el Señor Jesús, ¿qué es lo que espera? Vernos arreglados, pero no exteriormente, sino que interiormente. Es decir, que nuestra disposición del alma sea de buscar la paz y buscarle a Él y realmente aplicar lo que las Escrituras dice a nuestro corazón. La Biblia, hermanos, dice, porque somos hechuras para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Un autor dice que la mejor manera de esperar al Señor es haciendo las cosas que a Él le agradan, es haciendo las cosas que Él mandó. A través de la santa conducta y devoción, en la Biblia se nos exhorta reiteradamente que debemos temer a Dios, que tengamos temor de Él y así vivir en un temor santo. Pero ¿por qué deberíamos de tener temor de Dios? ¿No es Dios amor? En primera de Juan 4:18 está escrito claramente que en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. ¿Cómo podemos creer que Dios nos ama y que al mismo tiempo debemos temerle? El temor de Dios no es lo mismo que el miedo, y eso hay que dejarlo claro. El miedo como por ejemplo a un tirano o a un dictador. No debemos temerle a su ira, porque Él nos ama, a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro a causa del mismo pecado, tal cual como lo expresa ahí en Romanos 2, del 5 al 9. Tener temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración
por un Dios todopoderoso y perfecto en todas sus obras. Él es el creador de todas las cosas, es soberano, Él hizo todo, todo lo que existe. Y eso de por sí ya causa mi reverencia, al ser yo tan pequeño, insignificante, que mi Dios grande y todopoderoso se haya fijado en mí. A través de la Biblia recibimos algunas declaraciones del cielo y vemos que las criaturas celestiales lo adoran alrededor de su trono continuamente, y dice las Escrituras que en el cielo, día tras día, aunque no existe el día y la noche, hago esa salvedad, le alaban y dicen, santo, santo, santo. Y dice que los ángeles cubren sus rostros. ¿Por qué? Porque también demuestran la reverencia y la santidad de un Dios todopoderoso, lleno de perfección, perfección absoluta. Este Dios todopoderoso, Él nos ha llamado a usted y a mí a servirle. Y Él está obrando en usted y en mí para que pueda ser salvo y pueda estar con Él por la eternidad. Esto debe causar en mí que el amor, la gratitud y una reverencia inexpresable crezcan y aumenten en mi corazón. Pablo dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿A qué? Prosigo al blanco. Mientras Pablo estaba en esta tierra, él proseguía a hacer la buena voluntad de Dios. Él está hablando allí acerca de ser perfectos como Jesús es perfecto, de llegar completamente a la plenitud de Dios. Eso se fue reflejado en las Escrituras en Colosenses 2:9, en Mateo 5:48. Es absurdo pensar que en esta tierra llegaremos a ser perfectos, pero sí una continua actitud de buscar la perfección en Dios. E insisto, con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, incluso si llegamos a lograr dominar nuestro pensar. Pablo dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Cómo podemos llegar al punto en el que ya no tenemos mancha ni arruga ni ninguna cosa semejante? ¿Qué significa realmente? Porque si el Señor hoy en día nos arrebatara, yo creo que todos nos quedaríamos aquí en esta tierra si es que el Señor viene a buscarnos sin mancha y sin arruga. Nadie de nosotros merece el reino de los cielos, y lejos está nuestra forma de ser, incluso hasta nuestra misma apariencia para decir, soy perfecto, no tengo mancha de imperfección, no tengo arrugas. No tener manchas ni arrugas, ni ninguna cosa semejante, no significa que no tenemos pecado, como podemos ver claramente en 1 de Juan 1:8, que dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Todos tenemos pecados, de los cuales aún no somos conscientes, pecados que Dios aún no nos ha revelado y dado luz, porque Él solo nos muestra todo lo que podemos soportar a la vez. El pecado que aún no nos ha mostrado, no nos ha manchado, pero sí todos nosotros somos potencialmente pecadores de todos los pecados. Lo que causa una mancha en nosotros es especialmente la desobediencia a sus preceptos. Si Dios nos ha hablado una y otra vez con respecto a algo que debemos vencer, si nos ha dado luz sobre algo y no hacemos nada al respecto y dejamos que el pecado se mantenga activo en nosotros, entonces obtenemos esas llamadas manchas. Son como esas manchas en los convites que también lo menciona el apóstol. Podemos vestirnos completamente de blanco, pero
si pasamos por una puerta que tenía aceite o grasa y nuestro traje blanco queda manchado, esa mancha va a resaltar más que el resto del traje blanco. Ese pecado que está ahí oculto en nuestro corazón, que cada uno de ustedes tiene que pedir a Dios que se lo muestre, eso nos hará incapaces de ser parte de la iglesia gloriosa con la cual Él se presentará a sí mismo. Por eso que hay que pedir a Dios que perdone nuestro pecado, no que perderemos la salvación, porque Él perdona todos nuestros pecados. Pero si hay pecado, la Biblia nos manda a que el cristiano debe de sentir remordimiento por aquel pecado. Y eso implica que usted querrá hacer que esa mancha desaparezca de su vida. Nosotros, hermanos, debemos de procurar ser perfectos en Cristo. No somos juzgados por el pecado que aún no vemos en nosotros, incluso que lo podemos tener y ni siquiera estamos conscientes. Pero muchas veces dice las Escrituras que nos engañamos a nosotros mismos. Y si existe algo engañoso en nuestro corazón, es como que nuestro yo nos dijera, no te preocupes, no tienes pecado. O ese pecado que está oculto quedará oculto y lo sabremos entre tú y yo. Es como que nuestra conciencia nos habla. Pero eso es engañarnos a nosotros mismos. La actitud verdadera que espera Dios de nosotros es un cristiano que luche contra eso, no con sus propias capacidades, sino con el poder de Dios. Muchos pueden decir, sí, yo estaba consciente de ese pecado que hay en mí, pero me protege la justicia de Jesús, por lo cual no seré responsable de ello. Venzo a través de la fe, gracias a la obra que Él consumó en el Calvario, no por algo que debería o puedo hacer, pero no porque Dios perdonó todos nuestros pecados, debemos de perseverar en el pecado. Debemos de procurar ser una iglesia sin mancha ni arruga. Usted debe de procurar ser un hijo o una hija de Dios que aborrezca el pecado, cualquiera que éste sea, y estar siempre conscientes de tratar de servirle a Él con temor. Ya explicamos lo que era el temor, que no tiene nada que ver con miedo, y poder vivir en esta tierra con o sin cuarentena, dando el mejor testimonio a los que nos rodean. A través del sacrificio de Jesús podemos ciertamente recibir un perdón no merecido por los pecados que tenemos y hemos cometido, pero la salvación obtenida a través del perdón es solamente el comienzo de una vida como discípulos de Él. Jesús abrió un camino de salvación para pecadores como nosotros. Ese mismo es el camino que Pablo seguía adelante. Te conduce a la meta de ser perfeccionados en Cristo en cuanto hayas recibido la luz de la palabra de Dios. De esta manera llegamos al trono de gracia, como lo dice Hebreos 10, del 19 al 22, y es ahí donde recibimos toda misericordia, gracia y la ayuda que necesitamos para vencer sobre el pecado. El poder del Espíritu Santo que Jesús nos envió después de haber abierto este camino, nos permite ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8, 27. Es sumamente importante, hermanos, que sigamos esta meta y que seamos fieles de tal manera que recibamos la luz que el Señor da a través de su palabra sobre el pecado. Ninguno de nosotros puede hacer más de lo que sabe o tiene entendimiento, pero podemos ser 100% fieles para hacer lo que entendemos. Entonces Dios puede darnos más entendimiento a través de su palabra y con el paso del tiempo, tal cual como lo dice el apóstol Pablo, proseguir al blanco hasta el día en que el Señor nos arrebate de esta tierra. Mientras tanto, debemos de buscar la santidad en Él. Apocalipsis 19:8 dice, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Apocalipsis 19:8. Hermanos, mientras estamos en esta situación, podemos decir
que el tiempo de su venida está cercano. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí las señales anuncian que Cristo está a las puertas. Y sin duda, Él espera de nosotros una iglesia sin mancha ni arruga. Estemos a cuenta con Dios, procurando serle obediente en todo. El Señor añada bendiciones sobre esta su palabra expresada. Amén.